Entonces, cuando la persona necesita llegar a un sitio y no conoce la dirección, ¿qué hace? Bueno, busca el GPS, lo pone y el GPS le guía en la dirección correcta. Amén. Y bueno, nosotros estamos llegando, o hemos llegado ya, estamos entrando, o acabamos de entrar en el año 2025. Y siempre cuando llegamos al final de año y cuando entramos al principio de año, siempre se compara, que es como cuando usted llega a una gran cima, llega arriba, y ya cuando está en la cima usted ve de este lado un panorama del año 2024, y ya cuando usted empieza a bajar, usted entra en el año, en este caso 2025, pero usted entra en lo desconocido. Amén. Entramos en lo desconocido, siempre hay una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Amén. Siempre en nosotros hay un temor, el temor al futuro. Amén. Por eso que el lema de este ayuno es: preparados en Dios para enfrentar cualquier desafío. ¿Cómo se llama el lema del ayuno? Preparados en Dios para enfrentar cualquier desafío. O sea, y bueno, quiero felicitarles a todos ustedes por la disposición, por el anhelo que hay en sus corazones, uno, de servirle a Dios, de ser guiados por el Señor. Amén. Y algo que yo siempre digo, por eso que dice Jesús, es que dice GPS, Jesús es mi guía. Jesús es nuestro guía para este año 2025. Él es el GPS. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos siempre, ya lo hemos hecho durante mucho tiempo, varios años seguidos, siempre al principio de año nosotros hacemos el ayuno de primicia. ¿Por qué hacemos el ayuno de primicia? Porque sabemos que si nosotros le damos a Dios lo mejor en el principio de año, eso garantiza que los otros meses del año van a ser de bendición. Amén. Por eso es que hacemos un ayuno de 7 días, ayunamos, oramos, ofrecemos sacrificios espirituales a Dios, le damos lo mejor a nuestro Dios, oramos, abrimos nuestro corazón al Señor, le presentamos nuestras metas, nuestros deseos al Señor, con la fe y con la esperanza de que Jesús, que es nuestro GPS durante este año 2025, sabemos que Él nos va a llevar a cumplir la meta, amén, el propósito que tiene para nosotros. O sea, un ciego, usted agarra un ciego y en su casa ese ciego camina, va rapidito, sabe dónde están las cosas. Pero si usted agarra al ciego y usted lo saca a la calle, o sea, no se mueve con la misma facilidad. Amén. En su casa es como si él tuviera claridad en su vista, se puede mover fácilmente, sabe dónde está colocada cada cosa. Es más, ni siquiera utiliza el bastón. Él sabe dónde está el baño, dónde está la cocina, dónde está cada cosa. Pero cuando usted saca a un ciego afuera, ese ciego necesita ¿qué? Necesita un guía. Nosotros necesitamos un guía para este año 2025. Sabemos que el mejor guía es el Señor Jesucristo. Y en el video usted ve que dice que unos caminan rápido, otros caminan al medio, otros lento. O sea, cada uno en este año 2025 va a funcionar de acuerdo a sus capacidades. Amén. Bendito sea su nombre. Vamos a estar abriendo allí en Isaías 42. Vamos a abrir la palabra del Señor. Libro de Isaías, capítulo 42. Y quiero que leamos desde el versículo 14. Y dice así: desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques.
Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Bendito sea su nombre. Y ese es el texto lema, pues, juntamente de este año. El año pasado, ¿cuál fue nuestro lema? ¿Cuál era? Convicción inamovible. Y bueno, quería decirles que convicción inamovible continúa vigente. ¿Ven? Tenemos que tener una fe inamovible en el Señor, una fe que no nos mueva, que podamos permanecer firmes en el Señor, creyendo a todas sus promesas. Amén. Y cuando estudiamos acerca de Isaías, este capítulo 42, nosotros vemos que es una profecía, y Dios le da a Isaías una profecía en uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel. Israel estaba pasando, habían sido llevados cautivos, están pasando por unas situaciones muy difíciles, pero en ese momento, eso fue hace 700 años antes de Cristo, y él le habla allí de que Dios le habla de que él va a levantar su siervo, su escogido, y estaba hablando, Dios le habló a Isaías acerca del Mesías que vendría, que levantaría a ese Mesías que tendría un propósito. Dice que él traería justicia. Dice que define también allí el libro de Isaías aquí el carácter de Jesús. Dice que no gritaría o sea, dice que sería un líder muy diferente. Él no gritaría, él no saldría a las calles. Dice que no actuaría con violencia, no quebraría la caña, ni apagaría el pabilo que humare por medio de la verdad. Dice que por medio de la verdad traería justicia. Dice que ese personaje, que es el ungido de Dios, que sabemos que es el Señor Jesucristo, dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Dice que establecerá su ley, su pacto. Entonces dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Entonces está hablando ahí está hablando justamente de Dios, que es el Dios todopoderoso, que es el que lo va a levantar, que lo va a establecer. Y dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Está hablando de quién? Está hablando de su ungido, el Señor Jesucristo. Amén. Dice, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Jehová es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltarles? Bueno, que indudablemente, a pesar de las dificultades por las que estaba pasando Israel, bueno, Dios levanta en ese momento a ese profeta, esa gran profecía de que vendría en ese momento el restaurador, que iba a traer justicia, y sabemos que eso se cumplió. Amén. Y para nosotros dice que justamente dice que para estos tiempos Él guiará a los ciegos por caminos que no sabían, les hará andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Y estas cosas le haré y no las desampararé. ¿Para quién es eso? Para nosotros que somos el pueblo de Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces el propósito de Dios no ha cambiado. Somos el pueblo de Dios. A pesar de las dificultades, sabemos que Dios está con nosotros. Quiero decirles de que a través de las edades, desde el momento que Dios hizo al hombre, siempre el hombre ha enfrentado desafíos en diferentes
generaciones. Amén. O sea, hay diferentes desafíos que todas las generaciones han pasado. Abraham pasó por un desafío. Amén. Dios siempre levanta un pueblo o siempre levanta un remanente en todas las etapas de la vida, en todos los años. Amén. Vemos que Abraham pasó por un desafío. José, Jacob, Isaac pasaron por diferentes desafíos. Moisés también pasó por diferentes desafíos, diferentes generaciones. Vemos el caso de los profetas, Isaías, Elías, David. O sea, todos ellos pasaron ¿por qué? Por diferentes desafíos. El mismo Señor Jesucristo cuando vino, pasó ¿por qué? Diga, el Señor Jesucristo pasó en su vida por muchos desafíos. Amén. Y luego cuando Dios dice que llamó a 12 y luego le dedicó tiempo, Él les dio ¿qué les dio Él? Dígale, un desafío. Amén. O sea que en cada generación pasamos por diferentes desafíos. El año 2025 para nosotros, ¿qué tiene que? Diga, un desafío. Amén. Entonces por eso es que nosotros debemos estar preparados en Dios para enfrentar cualquier desafío. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados, no solamente aquí, sino en el mundo. Amén. Toda la vida es un desafío. Lo importante es que nosotros estemos preparados en Dios para que Él sea nuestro GPS. Amén, nuestro guía, para que podamos sortear todos esos desafíos, que podamos cumplir todas las metas que nos hemos trazado. Amén. Que podamos cumplir el propósito de Dios que Dios tiene para nosotros en este año 2025. Bendito sea su nombre. Entonces, una de las cosas que quería decirles es que para nosotros tener éxito en este año 2025, ¿qué tenemos que hacer? Una es alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Diga, repita conmigo, debemos alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Bendito sea su nombre. Allí en el capítulo 43, versículos 18 y 19, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en desiertos y ríos en la soledad. Entonces hay algo que nosotros, los seres humanos, tenemos siempre un problema. ¿Cuál es el problema que nos presenta? Que a veces nosotros nos acordamos mucho de las cosas pasadas. Amén. El año 2024 para muchos fue un tiempo duro. Algunos perdieron familiares, otros quizás económicamente fue difícil. Fue un tiempo, para muchos los hijos se fueron. O sea, hubo tiempos buenos, podemos decirlo, pero también hubo tiempos difíciles. Amén. Pero este es un tiempo en que nosotros tenemos que olvidarnos de como dice ahí la palabra, que no debemos acordarnos de las cosas pasadas. A veces hay unas personas que viven en el pasado, en los tiempos pasados, y muchas veces quisieran que los tiempos fueran los mismos, pero vemos que cada año, cada generación trae un desafío. Amén. Cada generación un desafío. Nosotros, este es nuestro tiempo. Es un tiempo en que simplemente nosotros tenemos que aprender a sortear
y a identificar las oportunidades. Amén. Entonces no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las antiguas. Dice, he aquí yo hago cosa nueva. El año 2025 Dios va a hacer algo nuevo, algo diferente. Amén. Dice, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando habla que Dios abre camino en el desierto y ríos en la soledad, es que Dios siempre tiene un camino en los desiertos. ¿Cuáles son los desiertos? En los tiempos difíciles siempre Dios se manifiesta. Dios siempre da la salida. Bendito sea su nombre. Dice también allí Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7 versículo 10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Entonces, ¿qué está hablando allí? Que muchas veces decimos, no, pues los tiempos pasados fueron mejores que esto. Entonces, dice allí la palabra, ¿cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea, cada tiempo tiene sus oportunidades. Diga, cada tiempo tiene sus oportunidades. Amén. Y sabemos que el año 2025 es un tiempo de oportunidades también para nosotros. Dice el libro de Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 1, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Levántate. Este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo de creerle a Dios. Este es el tiempo de dejar a un lado los temores. Estamos en las manos del Señor. Somos su pueblo, somos sus hijos. Y si somos sus hijos, sabemos de que estamos en las mejores manos. Bendito sea su nombre. Solamente tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Amén. Confiar en Él. Depender de Él. Amén. Y esforzarnos por caminar con el Señor. Entonces, nuevamente les repito, para tener éxito, ¿qué debemos tener? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Amén. 2, ¿qué debemos hacer? Debemos soltar todo lo que nos sobra en nuestro equipaje. Y cuando usted va a agarrar un avión, el avión nos pone un límite. El avión nos dice, bueno, mire, usted puede llevar un equipaje de mano de 10 kilos. Y te dice, bueno, y usted en la maleta no puede llevar más de 20 kilos. ¿Y qué pasa cuando usted lleva cosas de más? ¿Qué va a suceder? Bueno, si lo lleva en la mano no lo deja abordar. No, está muy pesado. Y si lleva la maleta muy pesada, ¿qué va a suceder? Bueno, tienes que pagar un accidente. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en este año 2025 es soltar todo lo que nos sobra en nuestro equipaje. ¿Qué estamos hablando allí? Bueno, que hay muchas cosas que nosotros traemos del año 2024 y entonces es necesario que despojarnos, quitarnos muchas cosas. A veces hay que renunciar a muchas cosas. En el año 2024 hay cosas que hicimos y lo hicimos de una manera. El gran problema es que nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas siempre de esa misma forma. Y de repente en años anteriores hay cosas que a usted le funcionó, pero hoy en día no funcionan. Amén. Estamos viviendo un mundo cambiante. Entonces, ¿qué tenemos que estar claros? Bueno, que tenemos que soltar. Tenemos que estar siempre dispuestos a un cambio, a despojarnos de muchas cosas. Tenemos que estar dispuestos a aprender, a buscar la dirección del Señor. Amén. Y si usted hizo
lo hizo así y no le resultó, bueno, busque la estrategia para este año. Amén. Hágalo de otra forma. Busque la dirección del Señor. Jesús es nuestro guía. Amén. Gloria a Dios. Hay que cambiar las estrategias. Vamos, dice allí Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Y eso lo decía Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y enfocándome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidémonos. Olvídese y avancemos ahora ¿con qué? Con fe, con esperanza hacia adelante, mirando siempre la meta. Amén. Y hagamos los cambios que tengamos que hacer. Bendito sea su nombre. O sea, hay un ejemplo. Y yo sé que ustedes han escuchado mucho acerca de las águilas. Las águilas es uno de los animales que dice que se remonta más alto. Es un animal que es especialista cazando, tiene una gran visión, tiene unas grandes cualidades. Y el águila dura más o menos, su promedio de vida son 70 años. Pero dice que cuando empiezan a pasar los años, cuando llega a los 40 años más o menos, dice que las águilas, las plumas se le empiezan a estropear. Dice que el pico se le empieza a doblar y ya no las garras, las uñas se le empiezan a doblar y ya no es tan efectivo cazando. Entonces, ¿qué hace el águila? Dice que la águila llega y la águila a los 40 años más o menos, él se remonta, se va a un monte muy alto y lo primero que hace allí es que él empieza a tumbarse todas las plumas. Se quita todas las plumas. Dice que él luego agarra con el pico y se quita todas las garras, todas las uñas. Y por último dice que agarra el pico y empieza a golpearse contra la peña. Y esa águila se queda sin pico, sin plumas. O sea, sin uñas, sin garras. Y allí dice que ahí esa águila permanece un tiempo. Algunos dicen que dura como 150 días allí. O sea, imagínense ustedes esa águila cómo queda. ¿Cómo cree usted que se ve esa águila allí? Esa águila no tiene pelada, no tiene pico, no tiene garras. Y pasa 150 días allí. ¿En qué? Yo me imagino que para el águila no es fácil, es un sacrificio. ¿Por qué? Porque no puede comer ni nada de eso. Pero dice que a medida que pasan los días, a esa águila le empieza a crecer nuevas plumas. Dice que le sale nuevas garras, nuevo pico. Y luego esa águila así le dice que queda renovada y sale y empieza a volar. Ya vuelve nuevamente. Después de ese periodo queda totalmente restaurada para cazar, para volar. O sea, así debemos hacer nosotros. Nosotros tenemos que renovarnos cada día. Dice que debemos renovarnos como ¿qué? Como las águilas. Amén. Tenemos que estar dispuestos a una renovación. El gran problema es que nosotros siempre nos quedamos en el mismo lugar. Y a veces llegamos y simplemente, bueno, pues yo lo hago así, yo lo hago. Hay gente que toda la vida de repente lo ha hecho de esa manera y no cambia. O hay personas que de repente tienen un oficio y de repente se cerró las oportunidades. Pero nunca se quedan esperando la oportunidad. Si la persona trabaja en PDVSA, bueno, en tiempo pasado la gente trabajaba en PDVSA y duraba un tiempo y trabajaba y en ese tiempo le pagaban bien, pero él si él se quedaba desempleado, él toda la vida esperando que lo hubieran contratado en PDVSA. O sea, no emprendía en nada. Amén. Nosotros como creyentes tenemos que estar dispuestos a una renovación. Y bueno, este es un país de oportunidades. ¿Cuántos lo creen? Mire, yo leí acerca de algunos países que no tienen recursos.
Japón, por ejemplo, es un país que no tiene recursos, no tiene ningún tipo de recursos. Y sin embargo, ¿dónde está la riqueza de Japón? Diga que son personas emprendedoras y son una potencia. Y no tienen ningún tipo de mineral, no tienen ningún tipo de recursos. ¿Por qué? Bueno, porque se han desarrollado, siempre han buscado la capacidad de hacer algo, de inventar algo. Nosotros a veces, si la persona tiene un oficio, pero ese nunca hace más nada, no estudia, no se prepara, no busca hacer otra cosa. Amén. Si no quiere, es que tiene que hacer lo mismo, siempre lo mismo. No, mi hermano, aquí este es un país de oportunidades. Amén. Tenemos que buscar estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Debemos que nosotros estar preparados. Amén. Debemos que soltar todo lo que todas esas estructuras mentales. O sea, hay gente que están jóvenes, pero no emprenden nada. Y si hicieron algo, no tiene que ser lo mismo. No, mi hermano, haga otra cosa, aprenda a hacer otra cosa. Amén. Yo le digo una cosa, yo tengo gente, la mitad de mi familia está en España, porque el apellido Pedrosa es español, y ellos sacaron como se dice, su nacionalidad española y se fueron. Tengo mi otra familia, están en Perú, los hijos míos, mis nietos están en Perú. Tengo un hijo que llegó a Estados Unidos. Yo le decía justamente en esta semana que hemos estado hablando, porque está allí, bueno, y no le ha sido fácil. Y yo le decía, mira, tú tienes que aprender un oficio, empieza a identificar qué cosa hace falta allí en ese lugar y aprende a hacer algo. También, bueno, papá, yo estoy viendo que yo como que me voy a poner a manejar mini chopper, ¿no? Yo le digo, bueno, si ya identificaste eso, bueno, aprende a hacer eso. Y sí, aquí hace falta gente que maneje. Bueno, empieza a hacer. O sea, tú tienes que cambiar. No puedes ajustarte a lo que siempre has hecho. No busca una cosa, pero tú tienes que siempre ver qué pasa. Tengo una hermana que es bióloga y es educadora, está en España. Y bueno, eso se fueron para allá, eso no le sirve de nada. O sea, allá lo que está cuidando son viejitos, no es nada. ¿Sabes? Entonces, pero es necesario que entendamos, hay que renovarnos como las águilas. Este es un país de oportunidades, ve a ver qué puede hacer. Si usted toda la vida ha tenido como se dice, un oficio o una profesión, y usted lo ha hecho, y eso no le está dando, busque otra cosa, ve a ver qué hace, ore al Señor, busque que Dios lo guía. Amén. Bendito sea su nombre, porque el Señor es el que nos da a nosotros la sabiduría para que nosotros podamos ser emprendedores. Ve a ver qué cosas hace falta en este país. Amén. Porque este es un país de oportunidades. Amén. Pero no podemos encerrarnos. Cada persona en diferentes lugares está pasando su proceso. Fíjate, no es fácil. Como yo le decía, cada uno o donde vaya va a tener un desafío. Cada año es un desafío. Cada día es un desafío. Pero es necesario que nosotros durante este año, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer durante este año? Ahorita 2025. Bueno, es necesario que nosotros tengamos sueños en grandes. Si yo soy negativo desde ahora, está empezando el año, yo voy a ser negativo, ¿qué va a suceder? No, yo tengo que soñar en grandes. Si Dios es nuestro socio, ¿qué debemos hacer nosotros? Soñar en grande. Si Dios es mi socio, yo tengo que soñar en grande, porque mi socio es el Dios Todopoderoso. Amén. Es el Dios que todo lo puede. Es el Dios que abre puertas. Es el Dios que ha determinado bendecirnos. Porque cuando usted va a la palabra, empieza a buscar qué cosa negativa le habla Dios a sus hijos. No, Dios quiere lo mejor. Amén. Él quiere bendecirnos, Él quiere que nos vaya bien, Él quiere darnos salud, Él quiere que darnos siempre lo mejor. Amén. Entonces vemos que si Dios está a nuestro lado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que soñar en grande. Bendito sea su nombre.
Hay que pensar en grande, hay que buscar en Dios, hay que buscar en Dios. Amén. Entonces, en esta mañana yo les podía preguntar a ustedes, bueno, entonces, ¿cuál es su desafío? Porque todos tenemos un desafío. Entonces, justamente el lema dice: preparados en Dios para enfrentar cualquier desafío. Nosotros tenemos que estar preparados en Dios para enfrentar cualquier desafío. Todo lo que se presente, nosotros estamos preparados para sortear cualquier desafío. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? ¿Qué metas tienes? ¿Cuál es el propósito? Amén. Y en nuestra vida nosotros siempre tenemos que evaluar en lo espiritual, en lo material. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría y tenemos que estar dispuestos a tener metas, objetivos, nuevos planes. Si tengo que estudiar, estudio. Si tengo que trabajar, si tengo que aprender otra cosa. Hay que hacerlo, hay que emprenderlo. Amén. Para tener éxitos. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 15, nosotros encontramos el caso de Israel. Y dice allí, capítulo 15, versículo 22, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bendito sea el Señor. Y yo quiero que meditemos un poquito también en este pasaje. Dice que, bueno, Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto. Lo sacó con señales, con milagros, con prodigios. Luego dice que, bueno, pasaron el Mar Rojo. Dios allí destruyó a los egipcios, a todos sus enemigos. Y después de allí, empezando ese capítulo 15, dice cántico de Moisés y María. Dice que ellos alabaron a Dios. Imagínense, alabaron, le dieron gracias a Dios. Imagínate, por esa manifestación gloriosa de Dios en las vidas del pueblo de Israel. Y luego dice que, bueno, sucedió un acontecimiento. Después de esa gran celebración, dice que Moisés los llevó por el desierto de Shur, y anduvieron 3 días y no encontraron agua. O sea, cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, Dios nunca le dijo dónde los iba a llevar, lo que le iba a dar, ni por dónde lo iba a pasar, sino Dios había una meta. Dios le dio fue: mire, ustedes, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y resulta que Dios llega y los metió por un desierto. Dios tiene un propósito con Israel, así como tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Pero ¿quién era el que guiaba al pueblo? Diga, Dios era el GPS. Jehová era el GPS de Israel. Amén. Y dice allí, bueno, dice el versículo 21 del capítulo 13, dice: Jehová iba delante de ellos de día en una nube, una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Estaba Dios con ellos, sí o no? Bueno, y sin embargo dice que cuando Dios se movía,
allí en ese desierto, lo mete al desierto. De noche Dios se manifestaba, imagínate, en una llama de fuego, y de día en una nube. Y ellos caminaron tres días y no encontraron agua. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Cuando no encontraron agua, dice que reaccionaron de una manera, yo creo que normal. Nosotros los seres humanos queremos que todo nos vaya bien, perfecto, pero Dios tenía un propósito. ¿Por qué? Porque Dios le hubiera dado una fuente de agua inmediatamente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permitió que tuvieran 3 días caminando en el desierto sin hallar agua? ¿Cuál es el propósito que Dios tenía en ese momento para con ellos? Y nosotros sabemos que, bueno, Dios dice allí ese versículo, dice que Dios quería Dios lo hizo para probarlos, amén. Dios quería probar realmente el corazón de ellos. Dice el versículo 25, y Moisés clamó, dice que allí Dios los probó. O sea, a veces Dios permite cosas en nuestra vida, ¿por qué? Porque Él quiere probar nuestro corazón, pero no es que Dios no esté allí, no es que Dios no nos guíe, que no está listo a dirigirnos, a probarnos, sino simplemente Dios quiere ver hasta dónde realmente tú confías en Dios, hasta dónde tú has entregado tu vida al Señor, dónde está tu fe, amén. Entonces vemos que definitivamente nosotros tenemos que conocer y saber de que Dios permite situaciones en nuestra vida y es necesario que pasemos por muchas pruebas. Entonces vemos que Dios permitió, cuando llegaron allí, luego que después de 3 días sin tomar agua, dice llegaron a un sitio donde había agua. Y que cuando fueron a tomar agua, dice que las aguas eran amargas. O sea que ni siquiera encontraron agua, pero las aguas eran amargas. Entonces una de las cosas que vemos que Dios permitió que las aguas fueran amargas, ¿para qué? Para probar la fe. Y cuando habla de amargas, quiere decir que el pueblo entró en la amargura. Es lo que está hablando allí. Y por eso le pusieron a ese lugar Mara. Amén. Entonces, dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Y por eso le pusieron el nombre de Mara. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo, en vez de arrodillarse, postrarse, porque Mara quiere decir amargura. Y Mara simplemente quiere decir, bueno, que ellos estaban pasando por un momento de dificultades. Amén. No encontraban agua, imagínate, tenían sed. No encontraban cómo suplir esa necesidad. Y dice que en ese momento ellos, en vez de arrodillarse, buscar de Dios, declamar a Dios, porque Dios ha estado allí, Dios se está manifestando ahí, la presencia de Dios era palpable. Amén. Y la presencia de Dios ha prometido que estará con nosotros, ¿cuánto tiempo? Dice, todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está en nuestra vida, está en nuestro corazón, Él es nuestra guía, está presto para ayudarnos, para socorrernos. Pero ellos no, ¿qué hicieron allí? Dice que en ese momento, dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Amén. Entonces vemos que Dios permitió, repito, para que las aguas fueran amargas para probarlas. Después de esa gran alabanza de la salida de Egipto y del paso del Mar Rojo, nosotros vemos de que vino la prueba. Amén. Dice el 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos que Dios permite las pruebas porque necesitamos crecer, las dificultades. Amén. Dios permite los desafíos, pero a veces nosotros no entendemos y nosotros a veces simplemente actuamos como
como hizo Israel, murmurar. No, ellos no entendieron de que si Dios lo había sacado allí, era porque Dios no los iba a permitir que murieran o Dios lo iba a matar. No, había un propósito. Amén. Hay un propósito, hay un propósito. Vienen tiempos de bendición en nuestra vida, pero las cosas siempre nosotros vamos a lograr muchas cosas es a medida que nuestra fe crezca. Amén. Y que podamos aprender de las experiencias negativas de lo que sucede en nuestra vida. Bendito sea su nombre. Entonces, vemos que nuestra fe necesita ser probada siempre. Vemos, por ejemplo, el caso de Primera de Pedro. Bueno, vamos a ver el libro de Hechos. Dice que en el libro de Hechos nosotros encontramos en el versículo 16 al 25, dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, en este pasaje dice que Pedro y Silas habían sido tomados presos, lo habían azotado, y bueno, estaban encadenados. Y dice que, imagínense, después de haberles sido azotados, dice que ellos no se quejaron. ¿Qué hacían ellos? Dice que en esa prueba ellos cantaban himnos, y de repente vino un terremoto. Dice que un gran terremoto y las cadenas se soltaron. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando hay dificultades? Nosotros es cuando más tenemos que buscar a Dios en las pruebas. Amén. Dios siempre tiene la salida. Amén. Pero el gran problema de nosotros es que nosotros muchas veces cuando vienen las pruebas, las dificultades, es cuando menos alabamos a Dios, cuando menos le damos adoración a Dios. Amén. O sea, qué difícil es eso. Pero ahí donde encontramos nosotros las respuestas de Dios. O sea, cuando hay situaciones difíciles, tenemos que ser sensibles en esperar, sensibles para escuchar la voz de Dios, para que Dios nos guíe, amén, en la dirección correcta. Bendito sea el Señor. Vemos también que Dios permite el sufrimiento en la vida del creyente para enseñarnos a ser pacientes. Amén. Dice: mientras más impacientes seamos, la prueba tiende a ser más larga. Entonces a veces estamos pasando por dificultades, pero no salimos de las pruebas. ¿Por qué no salimos de las pruebas? Porque mientras tú no aprendas lo que Dios te quiere enseñar, bueno, ahí vas a estar metido en esa prueba. Entonces cuando vienen las pruebas, no tengo que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Hay unos que entran en una prueba y salen rápido. Quizás en días, quizás otras pruebas duran meses, semanas, años. ¿Pero por qué? Bueno, porque no hemos aprendido. Porque en las pruebas donde nosotros aprendemos, y Dios quiere que nosotros aprendamos ¿a qué? A ser pacientes. Entonces, Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué dice allí? Dice que cuando estamos en dificultades, tenemos que siempre gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. La oración es clave, la relación con Dios. ¿Cómo Dios nos habla a nosotros? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Bueno, cuando estamos en la presencia del Señor, cuando le buscamos con todo nuestro corazón. Dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. Entonces dice que debemos vestirnos como ¿qué? Como escogidos de Dios. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que aprender a ser pacientes, sobre todo cuando ya
mayormente cuando servimos en un liderazgo. ¿Qué debemos tener? ¿Qué? Paciencia, pacientes. ¿Y qué pasa con los líderes a veces? A veces nos falta paciencia. Y a veces uno mismo, como pastor, a veces uno pierde la paciencia. Oye, Señor, les enseño, y como que no, como que le entra por aquí, le sale por allí, y vuelve a repetir. Y bueno, aquí se me ha puesto el pueblo blanco. Falta de paciencia. Ya ustedes me han hecho. ¿Por qué? Bueno, porque así pasa con muchos líderes. Muchas veces llega un líder, le escuchamos, le volvemos a escuchar, oramos por el líder, le ministramos. Necesitamos paciencia, ¿verdad? Tenemos que vestirnos, como dice allí, como escogido a Dios, santos, amables y de entrañable misericordia. Debemos ser misericordiosos. Dice de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Esa es la cualidad que debe tener todo cristiano. Amén. Pero ¿cómo aprendemos paciencia? ¿Cómo aprendemos nuestra paciencia? A través de las pruebas. No hay otra manera. A través de las dificultades. Aprendemos a paciencia y aprendemos a confiar plenamente en Dios. Amén. Gloria a Dios. Vemos también lo que nos dice allí 2 Timoteo 4:2. Habla justamente a Timoteo, dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces dice que cumpla su ministerio, pero ¿qué tiene que hacer? Predicar y estar a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y buena enseñanza. O sea que tenemos que, como líderes, esforzarnos en compartir todo lo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que tener paciencia, hay que desarrollar paciencia, pero la paciencia la vamos a desarrollar con las pruebas. Bendito sea su nombre. Dios también, 3, Dios permite el sufrimiento en la vida del creyente para que aprenda a consolar a otros. Amén. Entonces Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolador. Pero ¿quién es el que consuela? ¿O quién es el que nos consuela? Vamos a ver qué dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. ¿Quién nos consuela? Dios. En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Amén. Entonces, para que nosotros aprendamos a consolar, ¿qué tenemos que Dios permite? Bueno, permite las pruebas, las dificultades, para que Él luego nos consuele a nosotros. Amén. Él nos consuela, nos anima, dice que nos da fuerza. Amén. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Pero todo viene es de Dios. Amén. Pero es difícil entender eso. Es difícil darle gracias a Dios por las pruebas, por las dificultades. Amén. Pero Dios nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar a otros. Porque después que nosotros salimos de esa prueba, ¿qué va a suceder? Nosotros, después que pasamos el proceso, que hemos entendido, hemos aprendido, bueno, ahí donde después que Dios nos ha consolado, Dios nos prepara para que nosotros podamos consolar también a otros. Bendito sea el Señor. O sea, yo siempre digo que, una persona cuando está en un hospital, enfermo, desahuciado, y llega alguien y
y ora por él y él se sana. ¿Qué va a suceder allí? Bueno, que esa persona que estuvo enfermo, luego él siente la necesidad de ir a los hospitales, orar también por los enfermos. ¿Por qué lo hace? Porque Dios utilizó a alguien para traerle, para que él fuera sanado, para traerle consuelo. Y después esa persona también siente la necesidad de orar por esas personas, porque él siente lo que siente un enfermo. El que ha estado preso, y ¿qué va a suceder? Es la persona que está capacitada para ministrar a los presos, porque él sabe lo que siente un preso. El que ha sido huérfano, que se consigue huérfano, Dios lo va a usar en esa área, porque él sabe lo que siente un huérfano. Amén. Pero es necesario que pasemos a veces por dificultades. Todas las cosas negativas que nosotros pasamos en nuestra vida, Dios luego las toma y las utiliza para que seamos de bendición a otros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces vemos de que el sufrimiento será menos amargo si aprendemos a confiar en Dios. Amén. O sea, nuevamente repito, el sufrimiento será menos amargo si aprendemos a confiar en Dios. Bendito sea el Señor. Entonces allí en el capítulo que habíamos leído, dice el versículo 25 del capítulo 42 de Isaías, dice: por tanto derramó sobre él, dice, que este es el 42, 25, de eso 15. No, es eso, parece que estamos en eso capítulo 15. Entonces, en eso capítulo 15, el versículo 25, dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces, el sufrimiento será menos amargo si aprendemos a confiar en Dios. Dice que Moisés, en ese tiempo, ¿qué hizo Moisés? Cuando el pueblo se levantó, el pueblo murmuró en contra de él. Dice que Moisés era un hombre que confiaba en Dios plenamente. ¿Qué hizo? Dice que él oró, se postró. Amén. Y él clamó a Dios, y en ese momento fue que Dios le mostró un árbol. Y agarró el árbol, dice que lo echó allí en las aguas de Mara, que eran las aguas que eran amargas. Y dice que las aguas se endulzaron. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? En medio de las pruebas, debemos caer de rodillas y buscar al Señor. Moisés sabía que lo único que podía sacarlo de esa dificultad, ¿qué era? ¿Quién era? Diga Dios. ¿Quién nos puede sacar a nosotros de las dificultades? Dios. ¿Quién nos puede dar dirección? Dios. ¿Quién nos puede dar a nosotros estrategias? ¿Quién nos puede abrir puertas? Diga Dios, Dios, Dios. Amén. El gran problema de nosotros es que a veces nosotros es lo que menos hacemos. Así como el pueblo no se postró, el pueblo se hubiera postrado, Dios le hubiera dado una salida ahí. Entonces tuvo que levantarse Moisés a orar, que sí conocía a Dios. Amén. Entonces Dios quiere que las pruebas nos ayuden a nosotros ¿a qué? Para que nosotros podamos aprender a confiar en Dios. Dice Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea su nombre. Dice también allí el Salmo 91:15. Dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré. Yo en la angustia le libraré y le glorificaré. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir yo a ustedes? Bueno, que todo
todas las situaciones que pasamos en la vida, Dios las permite como creyente para que nosotros podamos aprender a confiar en Dios, a depender totalmente de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Entonces, el mará, o sea, el mará, las aguas amargas se alejarán de nuestras vidas si aprendemos a obedecer a Dios. Dice allí el versículo 26 de Éxodo 15, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieses oído a sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bendito sea el Señor. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es aprender a obedecer a Dios, aprender a obedecer su palabra. Por eso que tenemos que dedicar tiempo a orar, pero también a conocer a Dios a través de su palabra. Gloria a Dios. Amén. Vemos que después de un mara, después de un tiempo de amargura, ¿qué es lo que Dios trae? Dios siempre va a traer un Elim. ¿Qué era un Elim? Dice que el Elim era un lugar de descanso. Entonces, después de una gran prueba, cuando superamos las pruebas, ¿qué viene después? Viene el Elim. ¿Pero qué es el Elim? Dice que llegaron a Elim, donde había, imagínense, 12 fuentes de agua. Antes no encontraban agua, ahora Dios los llevó a un lugar de abundancia. Había 12 fuentes de agua. Y había también, dice, 70 palmeras en un desierto. O sea, después del tiempo de la prueba, después del tiempo de mara, de amargura, que las pruebas traen que amargura. Pero después de ese tiempo, después que pasamos las pruebas, ¿qué hace Dios? Dice que Dios nos lleva a un lugar de descanso, al descanso del pueblo de Dios. Amén. Y allí el pueblo de Israel, ¿qué creen ustedes? Dice que descansó, imagínense, hoy se bañaron en el agua, gozaron un pullero, había palmeras, imagínense, estaban ahí felices. Entonces es necesario que nosotros entendamos, la vida es un proceso de pruebas, un tiempo donde las aguas son amargas, pero después viene un tiempo siempre de bendición. Amén. Un tiempo de descanso cuando superamos. Amén. Y va a venir un tiempo de bendición para nosotros, donde vamos a pasar todos esos periodos que hemos difíciles, pero todo nos está enseñando, porque Dios tiene un propósito para Venezuela. Dios tiene un propósito con nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y Dios simplemente nos está preparando para ese gran avivamiento. Amén. Entonces, toda esa dificultad que hemos pasado, nosotros Dios nos está capacitando para que nosotros podamos bendecir y ayudar a otros, inclusive a otras naciones. Amén. Porque nosotros hemos superado todo ese proceso. Amén. Todos esos desafíos que se han presentado justamente en nuestras generaciones. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios.